Bien. Hermanos, ¿qué les parece si vamos ubicando el texto en el cual nos vamos a basar en esta mañana para la enseñanza? Ubiquemos la primera carta a la iglesia de Tesalónica, la primera de Tesalonicenses. Y vamos al capítulo 4, versículos del 1 al 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 7. ¿La ubicamos ya ahí? ¿Estamos ubicados en el texto? Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7. Amén. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Oremos. Amoroso Dios, venimos al trono de la gracia, reconociendo nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad para entender todo aquello que has hablado. Pero por tu Santo Espíritu, Señor, sabemos que su guía nos lleva a toda verdad a través de lo que Él inspiró para que hombres santos de Dios trajeran tu voluntad y el conocimiento de tu naturaleza a nosotros a través de esta bendita palabra tuya. Te pedimos dirección y ayuda, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Hace unos días me estaba acordando yo de una ilustración o de una historia, no sé si fue cierta o no, pero me llamó la atención y creo que encaja mucho para introducir el tema de esta mañana, y es la historia de un hombre que compró un terreno hermoso en un valle, en una pradera bien bonita, bien hermosa, al borde de una montaña. Y lo interesante era que en el centro de ese terreno había un árbol de cerezo. El árbol de cerezo ambientaba muy bien el lugar, porque con los cambios de estación, algo particular es que ellos van cambiando de la tonalidad de sus hojas y de sus flores. Ese hombre consiguió o contrató, por así decirlo, un arquitecto de los más afamados de la región para que le hiciera allí una casa. Y algo característico de este arquitecto era que utilizaba todos los recursos del entorno para hacer sus diseños. Y luego de algún tiempo, y sin consultar con el dueño, presentó o empezó su trabajo, y al culminar el mismo, se le entregó llamó al dueño para entregarle lo que había hecho. Algo particular de esta casa era que en vez de cortar el cerezo, él construyó la casa en torno al árbol. De tal manera que desde cualquier punto de la casa, de las habitaciones, de la cocina, de la biblioteca, del recibo, de la sala, siempre había una vista hacia el cerezo. Había hecho la casa de manera circular para que esto
facilitara ese propósito por el cual había dejado allí en el centro de la casa el árbol de cerezo. Ese día el hombre muy expectante va a recibir su casa y le pareció hermosa, pero algo no le gustó el árbol de cerezo. Y llamó al jardinero y le dijo: móchemelo. Y la casa siguió siendo hermosa, mas sin embargo perdió el propósito. Y todos los que veían el diseño decían: pero ¿por qué la hicieron así? Pero lo que faltaba era ¿qué? El árbol de cerezo. Y por ende perdió sentido el diseño por el cual este hombre había hecho esta obra de arte, por así decirlo. De igual manera, vemos, queridos hermanos, que hoy el noviazgo, que tiene un propósito, lo ha perdido porque precisamente las costumbres de nuestra sociedad actual han borrado de nuestra cultura, inclusive dentro de la iglesia, ese propósito divino, y por el cual ese noviazgo ha perdido el propósito por el cual fue diseñado por Dios. Para entender un poco debemos decir que el noviazgo es una etapa que experimenta una pareja en su preparación previa al matrimonio con el propósito de concretar esa relación, para llevarlos a un compromiso, para establecer una relación firme que los lleve a ellos a tener una base sólida sobre la cual van a desarrollar su vida marital o su familia, su vida familiar. Sin embargo, ya lo dijimos, en la actualidad el noviazgo ha adquirido un carácter contrario a la voluntad de Dios. Por eso hemos llamado este tema el noviazgo mundano, y parece un poco fuerte, ¿no?, llamarlo así, el noviazgo mundano, ¿sí? Pero lo que queremos decir precisamente es que, o tal vez debiéramos haberlo llamado el noviazgo antibíblico, para entender un poco más el concepto, sin que el tema mundano o la expresión mundana nos distorsione un poco digamos, la idea que queremos transmitir. Pero lo que sí queremos tener claros es que esta etapa, que solía ser, estamos hablando del noviazgo, una etapa de conocimiento mutuo previa al matrimonio, se convirtió en salida sin control, desenfreno moral, y donde no existe ni el respeto, ni la admiración, ni el deseo de honrar a la otra pareja. Por el contrario, está basada ¿en qué? En deseos temporales, en deseos meramente carnales, en donde simplemente se busca la satisfacción personal egoísta de uno de ellos o incluso de los dos, que al final desemboca no solamente en que se está desagradando a Dios, sino que además no ayuda al desarrollo de ese vínculo marital sólido y firme. Muchos llegan al matrimonio después de haber transitado una serie de experiencias de noviazgos antibíblicos, o incluso el mismo noviazgo que lo llevó al matrimonio fue antibíblico, y por ende hoy tienen problemas en su relación familiar, en su relación de pareja. Pero vemos en este texto maravilloso de la palabra de Dios cómo el Señor advierte al pueblo de Dios acerca de las características que tiene este noviazgo antibíblico. Y lo primero que tenemos que decir es que Dios las identifica las características, los rasgos, la naturaleza de ese noviazgo antibíblico, de ese noviazgo mundano. Primero, porque desobedece las instrucciones de Dios. Un noviazgo antibíblico, un noviazgo mundano, no tiene en cuenta las instrucciones de Dios. Pero ¿hay instrucciones de Dios para el noviazgo? Bueno, mire lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia. Es decir, lo que nos dice aquí Pedro es que por su excelencia o por el divino poder de Dios nos han sido dadas, otorgadas todas las cosas que son aplicables a la vida, es decir, al diario vivir, y también a la piedad, es decir, a la fe. Por eso decimos nosotros, los creyentes, afirmamos claramente con pies juntos que la Biblia tiene la suprema autoridad en nosotros en doctrina y conducta. ¿Lo creemos así? Amén. Por ende, entonces, si esa es la suprema autoridad de conducta y de fe, entonces allí tiene que estar también claramente las instrucciones en relación a un noviazgo bíblico. Pero ¿qué instrucciones pudiéramos referir? Hay muchos, pero quiero hacer notorio de dos. Primero, que la unión como pareja es el resultado de dejar a padre y madre para luego generar un compromiso mutuo de dos personas y para que al final esto llegue a una unión sexual. Ese es el derecho divino. Es un proceso en donde hay tres elementos. Primero, dejarás a padre y madre. ¿Cómo dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a padre y madre, se unirá ¿a quién? A sus mujeres, perdón, su mujer. ¿Sí? Ahí hay una instrucción, ¿no? A su mujer. ¿Y qué? ¿Y será qué? Una sola carne. Pero hoy se revierte el orden, ¿no? Primero se unen en una sola carne sin dejar a padre y madre, ¿no? Usted allá y yo acá, ¿sí? Así es mejor porque no hay compromiso, yo no tengo trabajo, yo no tengo un proyecto de vida todavía como para echarme a cargo ninguna obligación, ¿cierto? O sea, se quiere disfrutar de los beneficios de la relación de pareja sin asumir las obligaciones y los mandamientos que Dios ha dado al interior de ella. Y es que la vida sexual es una bendición de Dios, fue dada por Dios, pero dentro del marco del matrimonio. Y todo acto sexual de todo tipo fuera del matrimonio es una abominación delante de Dios, desagrada a Dios. Entonces, hay instrucción en relación a cómo debe ser esa relación sexual, ese disfrute sexual en el hombre y en la mujer, que viene como resultado, ya lo dijimos, de unirse en pareja para luego dejar padre y madre para luego entonces sí unirse como pareja. Y hay otra instrucción, querido hermano, y es no unirnos ¿en qué? En yugo desigual. Hay una instrucción clara y esto no es una sugerencia. Mire, el libro de Proverbios está lleno de principios espirituales, pudiéramos decir incluso sugerencias en cuanto a nuestra relación, interrelaciones con otras personas. Pero no es el caso de este mandamiento en 2 de Corintios 6, versículos del 14 al 16. Este sí es un mandamiento, es mandatorio, tiene el nivel de autoridad de Dios, hablando a su pueblo, diciendo: así habla Dios, así habla Jehová, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Usted es un justo, si es creyente. Si eres creyente, eres justo. ¿Cómo se puede unir la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz que está en Cristo Jesús con las tinieblas que está en el mundo? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay un mandamiento claro, querido hermano. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pero cuando yo me casé con mi esposo él no era creyente, ¿no? Bendito sea Dios, por la gracia de Dios lo trajo. Pero bíblicamente, y hablando aquí el hermano que nos puede corroborar, hermano Esteban, no existe noviazgo misionero, ¿no? No es, bueno, me voy de misionero a rescatar esa alma. No existe. Compártale sí el evangelio, pero busque un creyente o una creyente. El Señor nos ha hablado claramente, pero precisamente el noviazgo antibíblico no obedece a ese principio, a esa instrucción. Y aquí nos dice que no hay nada de relación de lo uno con lo otro. Y Pablo está tomando aquí una figura que está allí en Deuteronomios 22, en donde el Señor dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Le da una instrucción al pueblo. No ponga a arar un buey con un asno. ¿Por qué? Porque el volumen, el tamaño de los dos animales es completamente distinto y la naturaleza y la conducta de ellos es distinta. ¿Será que se puede arar con estos dos animales siendo distintos, diferentes en tamaño y naturaleza? No. De igual manera, un matrimonio no puede andar conforme a la voluntad de Dios si no está en concordancia con este mandamiento. Ahora, si usted llegó a los pies del Señor casado y su esposo no es creyente, siga orando, no la vaya a dejar. Ore por el Señor, porque así conoció usted al Señor y es su esposo y es su esposa. Pero los que están en búsqueda de esposa o de esposo, tenga en cuenta eso. Pero también una de las características del noviazgo no bíblico o antibíblico es que se opone a la voluntad de Dios. Desconoce, o mejor, desobedece las instrucciones, pero se opone a la voluntad de Dios. Además, Romanos 8:7, Pablo nos dice, o Dios a través de Pablo, que los designios, o sea, las inclinaciones, las intenciones, los deseos del corazón, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco dice además, ni tampoco pueden. Entonces la naturaleza de un noviazgo antibíblico es precisamente una manifestación de lo que hay en el corazón de cada uno de las personas que lo integran. Y como ellos, o alguno de ellos, en su corazón no hay el deseo de obedecer a Dios, pues precisamente se manifiesta en su conducta, en su manera de ser. No se puede sujetar a la ley de Dios, pero tampoco no están habilitados. Porque si usted y yo, querido hermano, obedecemos a Dios, no es porque seamos más obedientes que el resto del mundo, sino porque el Señor opera en nosotros por su gracia y nos ayuda a someternos a su ley, a su voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Ahí mismo dice el texto, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Es la voluntad de Dios para todos los cristianos, no solo para los pastores, no solo para los líderes, no solo para los obreros, sino para todos los creyentes. Dios quiere la santificación de un pueblo. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos siendo llevados por el Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra, de su voluntad, de la palabra de Dios, a un proceso de santificación, un proceso que va a terminar el día que muramos, o el día, o si antes Él no viene, porque allí ya seremos o disfrutaremos de una santidad perfecta. Pero mientras tanto nos estamos luchando en ese proceso con nuestro carácter, con nuestra
nuestros pensamientos, nuestros designios, tratando de ajustarnos a la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Pero también la voluntad de Dios, nos dice allí el texto, que es que nos apartemos ¿de qué? De fornicación. Nos apartemos de fornicación. Por lo tanto, querido hermano, no solamente esta instrucción es para los jóvenes que hoy están, sino también para los padres, en el sentido de cómo deben ustedes formar a sus hijos. Porque a veces incluso la cultura lleva a creer sobre todo al varón, al esposo, al padre, que una manera adecuada de formar a sus hijos es, ¿cómo decirlo? Incitarlo más bien a que inicie tempranamente su vida sexual por fuera del matrimonio. Y no voy a decir de qué manera, porque ustedes lo saben. Han escuchado historias, inclusive tal vez a ustedes, a algunos de ustedes les pasó con sus papás lo mismo. Pero no es la manera adecuada. Por el contrario, el padre de familia, la madre de familia también debe enseñar a sus hijos, varones y hembras, a guardarse en santidad, a guardarse de la fornicación, porque es la voluntad de Dios. Es lo que Dios demanda de nosotros como padres, enseñarle a los hijos. Uno a veces ve a inclusive hermanos que ven a los niños, a los jóvenes ya de 15 años y le dice, tan bonito que está, ya tiene novia, ¿cierto? ¿Sí lo ha escuchado o no? No es la manera adecuada, hermano. A lo mejor lo decimos con cariño, a lo mejor lo decimos para expresar que qué bonito está el muchacho, ¿no? Está creciendo y está poniendo bonito o bonita. No. Dejemos que el tiempo y la genética y las hormonas obren solitos, porque Dios en su sabiduría ha puesto la necesidad en cada hombre y en cada mujer. Pero cuando externamente son estimulados, y hoy tenemos además las redes sociales, pues obviamente ese proceso se adelanta. Pero entonces no es necesario que nosotros intervengamos en esos procesos que solo Dios tiene la potestad de colocar. Oremos más bien por los muchachos, para que el Señor los guarde y para que el Señor les guíe en su tiempo y en su momento a tener esa necesidad de tener una compañera con el propósito ¿de qué? ¿Para qué es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito, hermano? ¿Pasarla chévere? Lo dijimos al principio, es una etapa de preparación previa ¿al qué? Al matrimonio. Si el muchacho o la muchacha en su mente tiene el propósito de tener novio o novia para pasarla bien, hay que enseñarlo y hay que guiarlo. Pero no solamente se opone y no solamente desobedece, sino que además desconoce el propósito del noviazgo. El noviazgo antibíblico desconoce el propósito del noviazgo. Pues precisamente esa es la raíz, el desconocimiento de qué es lo que Dios quiere en relación a esto. Y mire lo que dice allí el versículo 4. Dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces mire, ahí hay unos verbos y ahí inclusive hay dos verbos pegados, saber tener o sepa tener, cada uno sepa tener, ahí hay dos verbos. Pudiéramos decir también o traducirlo como comprender cómo cuidar. Cada uno debe saber o debe comprender cómo cuidar, cómo poseer algo para cuidarlo. Debemos preparar a nuestros hijos a que entiendan, y los jóvenes deben prepararse para que entiendan que deben saber tener
saber cómo cuidar, cómo responder a la responsabilidad que le llega o que le llegará en el momento del matrimonio. Mire, cuando yo les digo Proverbios 31, ¿qué es lo que primero se le viene a la cabeza a usted? La mujer virtuosa, ¿no? Y agarramos ese capítulo y se lo damos a las damas, ¿no? A partir del 10, las damas, para que sean virtuosas, ¿cierto? Pero ¿saben algo, querido hermano? Y no estoy diciendo que no esté bien que lo prediquemos a las hermanas, este texto, pero el propósito básico de este texto es precisamente instruir a un varón. A instruir a un varón. ¿Acerca de qué? Del matrimonio. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo él precisamente en el versículo 1 dice que esa instrucción la recibió ¿de quién? ¿De quién? De la mamá. Dice profecía de mi madre, ¿sí? Y al parecer era como, esa palabra profecía también se traduce como un poema o como una canción. O sea, la forma pedagógica como la madre de Lemuel, el rey Lemuel, le enseñó a su hijo precisamente fue a través de una canción o a través de un poema que le enseña y en donde le está instruyendo su responsabilidad como varón. Por ejemplo, usted va a encontrar que en los primeros versículos, en el capítulo 3 le dice que se aparte de toda promiscuidad, de toda fornicación. En los capítulos del 4 al 7 le advierte acerca del alcoholismo y que se aparte de él. En los versículos del 8 al 9 le enseña que actúe con justicia y con misericordia y compasión por aquellos que están sufriendo. Y después del versículo 10 al 31, entonces empieza y le dice, ¿cómo empieza ese relato? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Como diciéndole, son escasas, pero las hay. Pero que las hay. Entonces ponga su mirada, querido hijo, en una mujer virtuosa. Inclusive al final casi del capítulo le dice que la gracia es, ayúdeme que ese texto casi es engañosa y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, ella será. Entonces pongan en su mirada en ese tipo de mujer. No es que agarre la más feita, no, tampoco. Pero sí que no sea la única variable para la elección de la que será su esposa. Bien, pero mire, saber tener, pero también nos habla ahí el texto de excluir. ¿Cómo así que un cristiano tiene que excluir? Sí, Señor, tiene que excluir, porque él ahí dice, sepa tener ¿qué? Su propia esposa. Y si está mirando solo a una mujer, tiene que excluir ¿a quiénes? A todas las demás. Toca, dice aquí el pastor, qué pecado, pero toca. Así es. El matrimonio es eso, querido hermano. Es poner nuestra atención en una sola, en uno solo. Excluir. Sepa tener su propia mujer. Y es lo que nos dice Génesis, ¿no? Génesis 2:24. Dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Y usted dirá, bueno, pero en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos de poligamia, ¿no? Los reyes eran polígamos, ¿cierto? En la manifestación más extrema, Salomón tuvo 700 princesas y 300 concubinas por si acaso, ¿no? La Biblia relata hechos, pero no significa que Dios apruebe eso. Y si usted se pone a estudiar, todos aquellos que fueron polígamos sufrieron consecuencias en su vida personal, en su vida espiritual. Salomón, por ejemplo,
el corazón de las mujeres inclinaron el corazón de Salomón, ¿para qué? Para la idolatría, desagradando a Dios. Entonces, querido hermano, el Señor nos llama a excluir y nos dice a los varones, Proverbios 5:18, alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Amén. Querido hermano, entonces el Señor muestra el propósito del matrimonio en este texto, pero también nos habla de la santificación una vez más. Nos dice aquí que debemos ¿qué? Debemos tener a nuestras esposas en santidad y en ¿qué más? En honor. Es decir, apartarnos o apartarla de lo impuro. Y eso es lo que dice también el Señor en Efesios 2:25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces hay un mandamiento, pero también hay un patrón al cual debemos obedecer. Nos dice que el mandamiento para el varón es amar a su esposa y nos dice además cómo es que se debe amar. Y coloca como ejemplo ¿a quién? Al mejor esposo. ¿Quién es el mejor esposo? Bueno, además del hermano Hernando, ¿no? ¿No? O del hermano Esteban. O del hermano Esteban allá, ¿no? Tenemos el mejor ejemplo del mejor esposo, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y él dice que por su esposa, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se entregó por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Con un propósito, para santificarla, para apartarla. Y la forma como Él la santifica, y nosotros como varones también santificamos las nuestras, es por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Enseñándole qué? ¿Enseñándole qué? La palabra. Enseñándole la palabra. Enseñando la palabra. Apartamos a nuestras familias, a nuestras esposas, para santificarlas. Pero dice además que con honra. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dándole honor. Bien, querido hermano, también Dios, aquí el texto nos muestra que Dios desaprueba ese noviazgo antibíblico, noviazgo mundano. Porque el propósito de este noviazgo es satisfacer los deseos pecaminosos. Dice el versículo 5 y 6, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Entonces, el propósito del noviazgo antibíblico es precisamente satisfacer los deseos mundanos, pecaminosos, personales, egoístas, a través de las pasiones de concupiscencia, nos dice allí, pero también imitando a los que no conocen a Dios. Ya bien nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino precisamente debemos transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Debemos tener una conversión, no solamente en nuestro corazón, en nuestro espíritu, sino también en nuestros pensamientos permanentemente. De hecho, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de pensamiento, y solamente a través de los valores que nos enseña la Escritura podemos realmente dejar de imitar el mundo para empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios desaprueba el noviazgo mundano porque perjudica a los implicados.
Dice que nadie, dice aquí, nadie agravie. ¿A quién? Ni engañe en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto. Y nosotros a veces, hermano, no nos damos cuenta que al actuar de manera egoísta, lo que estamos precisamente es agraviando a la pareja, dañando el corazón de la otra pareja. Y agraviar allí significa traspasar los límites, abusar, ofender, transgredir. Agraviar es ofender a la otra persona, pero dice engañando. Es decir, recibir beneficios tomando ventaja, mintiendo, sacar provecho mintiendo. Por ende, Dios no puede aprobar este tipo de relación porque busca los deseos egoístas. Pero al final del texto nos muestra también que Dios castiga este tipo de relación. Mire lo que dice allí en la parte B. Porque el Señor es ¿qué? Vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Entonces, querido hermano, Dios se opone, desaprueba esto y por ende tiene que actuar en justicia contra aquellos que agreden o contra aquellos que no están actuando en conformidad a su voluntad. Porque Dios es vengador de lo malo, ¿no? De la inmoralidad sexual. A veces decimos, la gente, el pensamiento de la sociedad es que es mi vida personal. Mi preferencia sexual es lo que yo decidí, yo no estoy ofendiendo a nadie, yo no estoy dañando a nadie. Ese es el argumento. Pero sí están transgrediendo la voluntad del que creó la sexualidad en el ser humano. Y por ende, todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios en el disfrute de su sexualidad, actuando de manera inmoral, desagrada a Dios. Y el mayor ejemplo que tenemos en la Biblia es Sodoma y Gomorra, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Que este fue la primera fiesta de orgullo gay, ¿no? De inmoralidad, con luces y todo, con efectos especiales, con cámara de humo, hermanos. Entonces, porque Dios nos llama a santidad, dice el texto. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, un texto bastante conocido por nosotros, pero vale la pena que lo recordemos. Sino aquel, dice el apóstol Pedro, como aquel, que os llamó es santo, sed santos también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, solo podemos decir algo para concluir, querido hermano. Y es que el noviazgo que no es conforme a la voluntad de Dios, desagrada a Dios porque no le da la gloria a Él. Mire lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y ahí está el noviazgo, todo lo que hacemos nosotros, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si algo tan elemental y como el comer y el beber debe ser sujeto a que es para la gloria de Dios, o a través de eso debemos glorificar a Dios, qué comemos, qué cantidades comemos, cómo comemos, qué calidad es nuestra comida, nuestra bebida. Ahora, ¿cuánto más? ¿Cómo hacemos o cómo desarrollamos nuestro noviazgo? Querido amigo, querido hermano,
Dios nos ha llamado a glorificarle en todo. Y su noviazgo o el noviazgo de nuestros hijos deben glorificar al Señor en todo. Y vamos a orar dándole al Señor primeramente las gracias, porque cuando nosotros somos injertados en la iglesia, no solamente hemos adquirido unas formas de conducta, sino unos beneficios, y uno de ellos es precisamente el que somos guardados por Él. Y el ser guardados por Él es precisamente o se traduce o se muestra cuando el Señor nos advierte en su palabra, y poder nosotros ser advertidos y advertir a los nuestros acerca de lo que desagrada a Dios es la mayor bendición que podamos tener y que podamos dar. Así que oremos, querido hermano. Soberano Dios, te damos gracias a ti. Te glorificamos porque eres el Dios de todo el universo, Señor. Has creado todo lo que podemos ver y aún aquello que no podemos ver. Sin embargo, Padre de los cielos, el hombre se opone ante el soberano, ante el Creador. Pero nosotros como pueblo tuyo, como iglesia, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso, Señor, aún en nuestra conducta, en nuestras relaciones interpersonales, debemos mostrar, Señor, quiénes somos y glorificarte en ello. Ayúdanos en nuestra fragilidad y debilidad, pero también ayúdanos, Señor, ayuda a nuestros jóvenes, a nuestros solteros, a ser guiados, Señor, a una vida de noviazgo en santidad para tu gloria. Padre de los cielos, Señor, que podamos ejercitar ese temor de Dios en todo cuanto hacemos. Gracias, Padre Santo, porque estás edificando la iglesia, lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo a tal punto, Señor, de tal forma que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.